Hola, buenos saludos a todos desde Costa Rica, a hermanos y hermanas de nuestro país. Siempre como es esta página, Doctrinas de las Iglesias Centroamericanas, no oficial, siempre recalco que esto es una iniciativa personal. Y bueno, como iniciativa personal, pues un espacio para todos aquellos que son parte de las iglesias de la Misión Centroamericana, esa iglesia histórica que ha sido de tanta bendición en nuestros países de la región. Y bueno, hoy representada también en varios lugares en Estados Unidos, con hermanos y hermanas que han eh, emigrado a ese país y otros lugares, ¿verdad? Pero también de esto tenemos que decir que la línea teológica de nuestras iglesias está muy presente en México, ¿verdad? Aún en España, aún en todos estos países. Y bueno, que siempre ha sido un motivo de satisfacción poder tener nuestra fe cimentada en una doctrina bíblica, sana y que nos favorece a todos. Como he explicado en una cartita, por ahí, una cartita que publiqué en 3 fotitos en la página que yo le invito a ver, pues la intención de esto es resaltar esas doctrinas y sobre todo en el contexto de Costa Rica, como quise explicarlo, pues que los hermanos puedan ver que quizás en sus países no ocurre lo mismo, pero bueno, es un poco el contexto aquí en Costa Rica de nuestras iglesias y queremos ver nuestras iglesias avanzar, crecer dentro de la voluntad de Dios y verlas apegadas siempre a la palabra de Dios. Bueno, hoy vivimos, es el tema que quiero tratar aquí en estos minutitos, pero hoy vivimos nosotros en un mundo cada vez más combativo hacia la fe cristiana y cada vez más nosotros vamos viendo que las perspectivas del mundo se oponen cada vez más a los principios bíblicos y que la iglesia siempre caminará en este trance mientras esperamos la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento de ese día maravilloso, que ya estoy entrando en un punto teológico porque el rapto y la segunda venida pues son dos temas en sí apartes pero al mismo tiempo muy unidos. Pero bueno, mientras esperamos en eso tenemos que transitar en esta vía y estar muy atentos a estar en este mundo sin pretender parecernos al mundo, muy por el contrario, nosotros afectar el mundo. Bueno, la iglesia en esta perspectiva tiene que aprender a vivir cada vez más delante de esas teorías que vamos viendo y por ahí es necesario que la iglesia cada vez más busque su raíz, su identidad en la palabra de Dios, no solamente en el hecho de creer en Cristo, gloria a Dios, ¿eh? Porque ahí empieza esta transformación, pero bueno, también el hecho de que la doctrina afianza nuestra fe, como hemos explicado en otro videíto ahí en la página, y afianza nuestras disciplinas espirituales y nuestra manera de entender nuestra vida cristiana. En Costa Rica, por lo menos, esto sigue siendo un, un aspecto que vamos dejando de forma negligente la doctrina en las iglesias, o sea, la formación de esa parte teológica. Pareciera que nosotros dentro de las iglesias vamos entrando en el mismo modo de esa predicación light, muy así, y que todo el mundo quisiera como llevarla light. Y bueno, y Dios tiene que ayudarnos en nuestras iglesias para que los hermanos, hermanas, nuevos miembros y los viejos también tengamos clara la importancia de esas doctrinas en la vida cristiana. Así es que esta es parte de la motivación de la página. Quiere decir que un pastor necesita estar bien formado, educado, y necesitamos que pastores se preparen más para tomar las riendas de nuestras iglesias con la visión de agradar a Dios y no solamente hacer cierto populismo como es la moda hoy, pero bueno, el Señor vendrá pronto y hemos de darle cuentas al Señor y
nosotros debemos de tener siempre esa perspectiva, ¿ah? Pastores con formación, con buena preparación, la importancia que esto tiene. Esto es muy relativo, yo sé que puede ser un tema de conversación, porque usted dirá, muchos dirán, bueno, no hace falta a veces los títulos, muchos siempre les da por hablar de esto, títulos por aquí, títulos por allá, no es lo que hace. Y es cierto, eso es muy relativo, ¿ah? Hay que decir que hay pastores con una educación muy limitada, pero con un gran corazón hacia el Señor y sobre todo con un gran don pastoral que los hace aprender de manera empírica, si podemos decirlo así, y desarrollan un gran ministerio. Pero bueno, no hay que poner en detrimento la educación, sobre todo cuando existe la oportunidad de las escuelas teológicas que pueden ayudar mucho y muchísimo a la formación de un pastor, de un pastor bien preparado y cuando están en una iglesia que les puede dar sobre todo ese apoyo también. Digamos que hay pastores que no han tenido la oportunidad de estudiar porque viven en zonas alejadas, pero con un gran corazón de crecer, con iglesias limitadas, a veces iglesias que no tienen capacidad de poder hacer frente a todos los gastos que conlleva prepararse, pero muchísimos pastores e iglesias pues tienen la oportunidad sí de poder hacer sus estudios. Lamentable cuando no se aprovechan esas oportunidades o cuando no se busca tener esa preparación. Pero bueno, el puntito que quiero dejarles ante todo este mundo convulso que nosotros tenemos cada vez más es que necesitamos tener pastores bien preparados. Tenemos la organización para que hayan pastores bien preparados y bien motivados y bien, ¿cómo podríamos decir? Bien cuidados también por parte de las iglesias. Pero es lamentable cuando el pastor tampoco quiere crecer, prepararse dentro de todo lo que es la educación básica y la educación teológica. Un pastor, digamos, sin preparación, pues también veremos una iglesia sin formación, sin ser formada en su fe. Y esto traerá muchas cosas. Una iglesia sin visión, una iglesia sin misión, porque cuenta mucho, sí, la formación que nosotros podamos tener como iglesia y preparación de un pastor. Así es que yo quiero evocar esto porque sí, yo me he dado cuenta en los últimos años cuánto puede una iglesia sufrir en términos de tiempo, perder recursos. Y no estamos para hoy en este mundo en que nosotros vivimos. La iglesia necesita reencontrarse en su fe, reencontrarse en su esperanza de lo que le espera a la iglesia. Nosotros tenemos que saber que debemos entender que es lo que viene en el futuro para poder encontrar la paz en la esperanza de que el Señor tiene grandes cosas para su iglesia. Y eso solamente con pastores bien preparados que puedan guiar a su iglesia en su formación. Pero bueno, tenemos que seguir teniendo esa esperanza de que los hermanos pastores puedan ayudar a la iglesia a tener paz, fe, confianza en las cosas que vemos hoy y ayudar a la iglesia a ver las cosas que vienen en el futuro. Yo quiero decirles que tengo un gran respeto por el ministerio pastoral, siempre lo digo y lo menciono porque amo el ministerio pastoral, amo un gran respeto para los pastores y yo sé lo que eso cuesta, pero también hay excepciones de situaciones en donde una iglesia puede sufrir por tener un pastor sin preparación. Y lo que es más triste es ver la iglesia sin formación, capaz de quedarse en ese letargo, sin formación, en ese letargo que lleva a la iglesia misma al tener un pastor sin preparación. Y bueno,
La iglesia tiene que ser capaz de estar vigilante, de no desperdiciar el tiempo, que no estamos para desperdiciarlo. El Señor viene pronto y no desperdiciar los recursos tan valiosos en la evangelización y en el alcance de otros. Así es que este audio es en esa perspectiva de ir motivando el sentir de esta página, que los hermanos podamos entender cómo tener una buena formación en las doctrinas de la iglesia nos puede ayudar a desarrollar nuestra vida cristiana de una manera más tranquila, con confianza, y entender también los días que le esperan a la iglesia. Eso es muy importante. Pero bueno, hoy podemos escuchar tantas cosas en los púlpitos, y bueno, yo estoy hablando particularmente de mi realidad, tantas cosas alejadas de la sana doctrina que ha identificado las iglesias de la Misión Centroamericana, por tener pastores sin ningún tipo de preparación. A veces solamente por tener una cierta simpatía, no sé, o cómo decirlo, porque a veces podemos ver esos casos y la persona no tiene ese don pastoral, y además de eso usted le agrega que no tiene ninguna preparación teológica dentro de las escuelas que la Misión Centroamericana ofrece para que los pastores se formen. Pues eso es en detrimento realmente de la formación que la Iglesia de Cristo necesita, y es lamentable. Yo pues soy un testigo fiel de cuánto eso puede afectar la obra evangélica de la Misión Centroamericana. Así es que, hermanos, tenemos que ir levantando esa voz, y que las iglesias puedan hacer grandes esfuerzos para apoyar a los hermanos pastores, para que estudien, se formen y puedan ser pastores preparados que puedan llevar a su iglesia a una buena formación y a un buen desarrollo de la vida cristiana. Está también en las manos de nuestras iglesias poder ir adelante con esto. Nosotros podemos con ayuda del Señor. Así es que les dejo esta inquietud, este llamado, que oren por nosotros aquí en Costa Rica, que la iglesia puede realmente, si quiere, podemos nosotros crecer en nuestra misión como iglesia, donde el Señor tiene ubicados a los hermanos congregados, y pedir, orar por los pastores realmente con vocación y con ese don pastoral, para que el Señor los motive siempre a estar atentos, a aprender y a guiar, porque para guiar necesitan estar bien preparados a una iglesia adormecida, a una iglesia también un cierto letargo. Y yo soy hoy más consciente de eso con los años, de ver que a veces hasta los pastores quisieran, yo no digo todos, hay que decirlo en plural porque pueden ser dos, pero gracias a Dios son muy pocos, pero como que quisieran que la gente misma no supiera de esos temas, para que la iglesia misma no pudiera preguntar, levantar la mano y decir: pero pastor, usted me podría explicar esto porque yo no sé, yo lo entiendo de otra forma. Esos poquísimos pastores a veces sienten hasta cierto temor de que alguien vaya a cuestionar su teología, y prefieren mejor dejar esos temas en un cierto letargo para poder tener ese pueblo un poquito adormecido. Y las iglesias, por lo menos aquí en Costa Rica, lamentable, yo lo digo con mucho dolor, no todas, siempre vengo a esa salvedad, pero hay pastores que solamente quisieran como que tuvieran solamente el culto dominical, las cosas arregladitas: quién va a cantar, quién va a abrir la puerta, quién va a limpiar, organizamos todo eso, punto, cumplimos, ya viene otra semana, volvemos a organizar el otro culto, y esa pareciera ser solamente la función que nosotros tenemos. Dios tiene que ayudarnos, y esta es parte de toda esa motivación. Los tiempos son difíciles, como lo ha sido siempre, pero bueno, el tiempo está cerca cada vez más y se ponen situaciones más difíciles. Veremos las autoridades cada vez más levantarse contra las iglesias y el pueblo cristiano, y una iglesia necesita estar bien formada. Así es que yo quisiera
dejarles esta reflexión en torno a la motivación que tiene la página Doctrinas de la Misión Centroamericana para que podamos ir todos juntos, siempre agradeciendo si usted es pastor, si usted es misionero, si usted es una persona que está en ese frente de lucha, que pudieran poner un privado, aquí un mensaje privado, ver si podemos ayudarnos entre todos. Aquí en Costa Rica necesitamos ayuda. Yo creo que en mi iglesia, donde yo he estado por muchísimos años, hoy la estamos ocupando. Es triste tener una voz en el púlpito que está un poco alejada de todas esas cosas que yo estoy mencionando, aún de la teología propia de la misión centroamericana. Y es triste también que nadie pueda hacer nada y el tiempo pasa, los recursos se van y el tiempo está cerca. Y eso siempre será necesario poder ponerlo en las manos del Señor para que la iglesia cambie ese rumbo. Así que Dios bendiga a todos. Ojalá que usted pueda poner un mensajito en privado. Si tiene una pregunta, será siempre bien recibida si hay una buena motivación. Que Dios nos bendiga a todos y seguimos adelante. Gracias por hacer conocer la página de Doctrinas de la Misión Centroamericana a otros miembros de las iglesias. Hasta luego.